Buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo están? Sí, es gallina. ¿Me escuchan? Se escucha, pastor, se escucha. Buenas noches, claro y fuerte. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a pasar lista entonces para dar inicio a nuestra clase. Javier Feliciano Trujillo, Presente, pastor, presente. Julio César Cristóbal, Buenas noches, pastor, presente. Gabriela Zulin, Gabriela, Sol Micaela, no, Roger Alexis, Brigitte Adi, Cristian Alberto, Buenas noches. Cristian, Astrid Abigail, Altamirano Alexis, Presente, pastor. ya. Henry Luis González, Iván Moisés Melgarejo, Wilson Chapa, Díaz Ahumada Leoncio. Presente, pastor. Acá estamos. Muy bien. Bien, ¿cómo están? Bien, pastor, bien. Gracias, señor. Qué bueno, qué bueno. Antes de iniciar, vamos a... ¿Alguien puede orar? ¿Alguien puede orar para dar inicio a nuestra clase? A ver, vamos a orar, hermano. Oremos, por favor. Acompáñame. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias primeramente por tu misericordia, porque sin ella, Señor, nada somos. Por eso que hoy queremos agradecerte, para rogarte, Dios mío, en este momento, al iniciar esta clase, tu asistencia, por favor, Santo Espíritu de Dios, tu guía en todo momento, para poder, Señor, entender lo que hoy tienes para nosotros. Por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de continuar con esta clase, si ustedes asimilaron la primera clase, quedó un poco claro, ¿tienen alguna duda? No, sí, sí iba entendiendo, pero se iba entendiendo la clase. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, entonces vamos a comenzar hoy día nuestra segunda clase. ¿Ya? A ver, lo compartimos. Bien, según el sílabo que tenemos, hoy día nos toca en esta segunda clase hablar de las 4 columnas y los 3 ejes de casa iglesia. Diríamos, esto es los principios fundamentales que sostienen este sistema de casa iglesia. Antes de continuar con esto, voy a contar un poquito el contexto en el cual nosotros desarrollamos este sistema. En el año 2004 llegamos aquí a Perú y se nos encargó la obra de San Juan. En ese tiempo yo recién había ido al seminario y el lugar donde empezamos fue una
una iglesia que estaba en un momento muy difícil, aunque la iglesia se había iniciado en el año 1997. En el año 2003 hubo una división, entonces fue, diríamos, muy lamentable que haya una situación así, y justo en ese tiempo, por la voluntad de Dios más que la nuestra, de una u otra manera, es una larga historia, llegamos acá. Ahora, yo en el seminario, mi esposa es misionera. ¿Cómo teníamos que empezar una iglesia en un conflicto tan grande, no? Oramos por un tiempo y luego empezamos a trabajar con los niños. Y luego, buscando en el contexto, yo había estado 8 años fuera del Perú, entonces además me convertí en el extranjero, en Corea del Sur. Entonces para mí también era nuevo, diríamos, el mundo evangélico, las iglesias, no conocía mucho. Estando en el seminario, averiguando bastante cuál era en ese tiempo contexto, y estaba en ese tiempo, diríamos, en auge, el movimiento G12, que yo les comenté brevemente en la clase anterior. Quisimos ver por ese lado cómo podíamos hacer, pero había que entrar bajo la cobertura de ese movimiento. Si no, no te daban materiales, no te daban nada, ¿no? Parte de ese desarrollo de G12, especialmente lo que tiene que ver con el retiro espiritual, o para ellos el encuentro con Dios, nosotros lo adoptamos, pero no directamente del Perú, sino a través de un misionero que estaba en Paraguay. Fue muy interesante. A través de ese tiempo había bastante oración, 40 días de oración para empezar, digamos, un retiro de 3 días. Y sí, era muy bueno para despertar la espiritualidad de las personas creyentes y no creyentes, ¿no? Eran 3 días muy intensos. Y 40 días antes, 3 días en el retiro, las personas, muchas eran tocadas, ¿no? Eh, También lograban sanidad. Pero luego de ese tiempo, al regresar se perdían, ¿no? Se perdían. Y era muy agotador para la iglesia, porque al año, por decir, hacer 4 encuentros en el año, y si era la verdad, al inicio oraban, diríamos, 20 hermanos por esto, y después, si querían ir una segunda vez, ya tenían que ir a servir, perdonen la expresión, tenían que tomarse el trabajo de orar 40 días, si no, no podían ir, ¿no? Algunos días de ayuno también. Y fue una experiencia muy buena, pero el problema era que luego de este encuentro ellos venían muy tocados, diríamos, emocionalmente, puedo reconocerlo, pero después no lográbamos que perseveren, ¿no? No lográbamos que se queden en la iglesia. Algunos regresaban otra vez al mundo, y luego perdíamos mucho, ¿no? Así pasamos nosotros casi 3 años, ¿no? 3 años, casi 4. Y después, hasta el año 2007, el año 2008, que podíamos aprender en Houston este sistema de casa-iglesia. Y para mí, como a veces lo he comentado, me fue difícil aceptarlo porque no era convencido. Además, cuando uno va al seminario, le llenan de muchas letras y muchas formas o sistemas que queremos, ¿cómo se llama? Cuadrar todo para poder hacerlo, ¿no? Pero por la gracia de Dios logramos establecer. No fue fácil, al inicio muy difícil, porque no es, diríamos, un sistema donde los resultados se puedan ver en 2 años. Es un sistema a más largo tiempo. Después, quizá, en nuestro caso, después de 7 años recién podíamos ver algunos resultados. Dentro de ese tiempo, y para nosotros era muy difícil, porque retroalimentarse de este sistema de casa-iglesia solamente lo podíamos hacer en Estados Unidos. No había otra manera. ¿Cómo?
Entonces, recibir alguna capacitación, algo siempre, pero no todas las veces, o todos los años, o 2 veces al año vamos a poder, no podíamos ir, ¿no? Después de 2 años, 3 años, y quizá eso también demoró más que nosotros podamos entenderlo, diríamos, completamente todo el sistema. Y gracias a Dios podíamos establecerlo. Y bueno, con el pasar de los años podíamos ver ya mayores resultados, ¿no? Y como lo dije antes, no estaba en nosotros poder, ya lo dije, poder compartirlo, este trabajo, porque también soy de las personas que si no lo compruebo yo mismo, o si no lo practico, si no lo hago yo mismo, quizá no pueda enseñarlo. Y si no tiene resultado, ¿para qué tendría que enseñar algo que no tiene resultado? Y bueno, ya fue una necesidad de este ministerio que teníamos que compartirlo, y también la necesidad de ver la iglesia con tantos problemas, ¿no? Y mirando la iglesia, entonces podemos reconocer que la iglesia tiene muchas limitaciones. Las iglesias tradicionales, o tradicionalmente hablando por fe, la mayoría de las actividades se realizan solamente dentro del edificio. Ahí casi, ¿no? Entonces, más la iglesia está enfocada hacia el edificio mismo, que hay todo lo que se hace ahí en la iglesia. Tradicionalmente, así se manejan muchas iglesias. Y también se centra mucho en el culto y la adoración, ¿no? Como únicos objetivos de la vida espiritual. Buscar que los hermanos, por decir, estén o participen en las actividades, hagan estudio, y buscando que no tienen que faltar al culto. Entonces, muchas veces el culto es, como diríamos, como el objetivo principal de la vida de fe. Y también el ministerio de las iglesias se lleva a cabo a través de la visita pastoral y programas dirigidos por muy pocos creyentes. Aun cuando las personas tienen mucho, diríamos, deseo de servir, no hay lugar donde sirvan en la iglesia, porque estos lugares de servicio que ofrece la iglesia ya están, diríamos, llenos, o no es un espacio limitado. Entonces se originan problemas dentro de la iglesia. Hay mucha dificultad para tener compañerismo verdadero, ¿no? Porque como se centra en el culto, entonces compañerismo no, y ustedes quizás serán testigos, muchas veces se viene al culto a las justas con el tiempo para iniciar, y termina el culto, y hermana, hermano, ¿cómo estás? Bien. Y luego un saludo y calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Entonces, eso dificulta que los hermanos verdaderamente tengan una coinonía o un compañerismo más profundo. No todos los miembros entonces pueden funcionar como parte del cuerpo de Cristo, porque, no sé, aún en nuestra iglesia, cuando resaltan, diríamos, unos ministerios o unos cargos más que otros. Cuando nosotros buscamos para alguien que pueda servir el año siguiente, ¿en qué ministerio? El ministerio de alabanza es el que más se llena de aspirantes. ¿Entienden? Para el año siguiente, a ver, ¿quiénes se van a escribir en qué ministerio? El ministerio de alabanza, ya, y casi todos quieren cantar, y todos quieren estar en este ministerio. Y por decir, el ministerio de oración, con los dedos de la mano los cuentas, ¿no? Entonces se dificulta que todos los miembros puedan involucrarse como miembros del cuerpo de Cristo respecto del servicio. Y también los problemas que enfrenta la iglesia tradicional es los prejuicios que existen por unos pocos malos testimonios de los pastores o de los evangélicos, entonces con lo de fuera. Entonces, es difícil
¿no? A través del tiempo sí, ha habido épocas en que, ¿no? Predicar en las plazas, hacer campañas evangelísticas, hacer muchas actividades funcionaba, pero no es mucho, ¿no? Yo conversaba con algunos pastores de San Juan del Lurigancho, hay una asociación de pastores con los cuales siempre compartimos, y ellos hacen así, como es, diríamos, es la asociación de pastores, hacen una campaña evangelística y wow, ahí hay muchísimas iglesias en Juan del Lurigancho, entonces hacen una gran campaña y viene muchísima gente, ¿no? Pero cuando ya ellos van a tratarlo directamente, la mayoría son creyentes, ¿no? Son creyentes que, bueno, hay una campaña, quieren escuchar la palabra, hay un concierto o hacen música también, pero son creyentes. Y algunos otros creyentes que un poco alejados, bueno, ahora se acercaron, pero muy pocos no creyentes, ¿no? Entonces es difícil evangelizar. Hay prejuicio contra la iglesia, ¿no? No hay buen testimonio o unos pocos malos testimonios han hecho que la gente no creyente tenga cierto rechazo a, a la iglesia, ¿no? Cuando se trata de los evangélicos. Entonces, todo el poder, diríamos, el poder de la iglesia, ¿no? La esencia de la iglesia, y se ha perdido, ¿no? Existimos las iglesias, pero no tenemos poder como podemos verlo en el primer siglo, en la iglesia unigenia o primitiva. Eso es, diríamos, el contexto y el problema existente. Ahora, ¿cómo resolver ese problema, ¿no? De adversión, de falta de lugar para servicio, poca disposición de los hermanos para servir? La mayoría siempre están ocupados. Entonces, ¿cómo resolver eso? Volviendo a mirar la iglesia en su inicio. Por eso, mirando en el Nuevo Testamento, mirando en el libro de Hechos, la carta del apóstol Pablo, yo le estoy hablando, pero no, así están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ha quedado, pastor, ahí, correcto. Sí, sí, perdón, ahí está. Esta es una Ahí está. pequeña introducción antes de empezar a hablar de estos puntos, ¿ya? Mirando en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 16, en el verso 3, dice: saluden a Priscila, Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. El verso 5 dice: saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¿Entienden? Y sí el saludo, pero sí el saludo de manera personal para una pequeña iglesia reunida en una casa. En Colosenses 4:15 dice: saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. En Filemón 1:2 dice: saluden a la hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Y hay muchas otras referencias, ¿no? Hay muchas otras referencias, y como ya lo dije anteriormente, en el inicio de la iglesia, especialmente por la persecución y todo lo que sufrió, la mayoría de las iglesias eran iglesias que se reunían en las casas de los hermanos, ¿no? Esas pequeñas iglesias después, bueno, ya pasaron a reunirse cuando se convirtieron prestando algunas sinagogas, ¿no? Y mirar entonces, diríamos, el contexto nuestro, los problemas actuales, y mirar lo que aqueja a la iglesia, debe de llevarnos a mirar hacia el Nuevo Testamento. ¿Cómo se originó la iglesia? ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo el Señor quería la iglesia? En el inicio era en forma de casa iglesia y ellos tenían un poder muy grande. Con el tiempo, bueno, se institucionalizó y creo que ahí ya perdió su esencia.
Entonces después ya, diríamos, para el tiempo de la Reforma y mucho después, ya solamente la iglesia se centraba en los templos. Por eso Europa está lleno de templos muy majestuosos, muy grandes. Estados Unidos ya posteriormente, ¿no? Muchos templos, pero templos que en la actualidad están vacíos, que los están, diríamos, rematando porque no, a veces no pueden ni siquiera sostener su mantenimiento, cuidar de su infraestructura. Entonces, el problema es, diríamos, muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Y por la gracia de Dios, yo también he visitado varias veces Estados Unidos, he visitado algunas iglesias americanas para mirar y conversando. En Estados Unidos hay muchos latinos y hay estados donde más se habla español que inglés, ¿no? Entonces, conversando con ellos, mirando, ¿no? Pudiendo compartir un poco, casi es tradición en la iglesia americana de que por tradición, como católicos, siendo evangélicos, como católicos, vayan, se consuelen el domingo con ir al templo. ¿Entienden? Casi es como tradición de católicos, ¿no? Y en la actualidad, peor, con las limitaciones o prohibiciones que hay en Europa respecto a la libertad de religión o de predicación. Y eso también ha afectado nuestro contexto. Si nosotros miramos, yo he visitado algunas congregaciones y también cuando he ido a provincia me he tomado el trabajo de visitar, no en nuestra denominación, en otras, así que no se sientan aludidos. Hay muchas iglesias, por ejemplo, de la IEP que está llena de ancianitos y no hay jóvenes ni hay niños. Entonces, la situación de la iglesia, digamos, a veces está tan difícil, sin ninguna perspectiva de crecimiento en el futuro, porque ¿quién hace la obra? Si en una congregación hay bastantes ancianos y casi no hay jóvenes ni niños. Entonces, si no hay jóvenes o adolescentes o si no hay niños en la iglesia, entonces no hay futuro o esperanza para esa congregación. ¿Ya? Tenemos que ver eso. Bien, entrando ya directo a nuestra clase, hoy día nos toca hablar acerca de las 4 columnas y los 3 ejes de casa-iglesia. ¿Ya? Los 4 columnas y los 3 ejes, ¿no? Aquí tenemos un gráfico que, bueno, lo usamos para poder, ¿no? Una columna está basada sobre Mateo 28, del verso 18 al 20, el propósito bíblico de para qué o por qué existe la iglesia, el propósito bíblico. La segunda columna es el sistema de formación de discípulos. La tercera es la asignación bíblica del ministerio y la cuarta columna, el liderazgo bíblico. Eso es parte del sistema de casa-iglesia. Entonces vamos a empezar a ver el fundamento bíblico, ¿no? Fundamento bíblico de la existencia de la iglesia. Lo había dicho anteriormente, ¿no? Lo había comentado, cuando el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, nos dio la gran comisión, ¿no? Ese principio, ese mandato de la gran comisión, eso es para todas, diríamos, las iglesias o las congregaciones o todos los creyentes. ¿Qué es lo que el Señor Jesús manda aquí? ¿No? Voy a pedir la participación de algunos voluntarios y si ya, para que vayan leyendo y así intercambiamos nosotros nuestra, ¿cómo se llama? Vamos interactuando y no nos quedamos dormidos, ni yo ni ustedes. ¿Alguien puede leer entonces Mateo capítulo 28, verso 18 al 20? Amén, pastor. Yo no puedo leer, pastor. ¿Quién? No, Heidi habló primero. Buenas noches ¿Sí? a todos. Sí,
Sí, pastor, Mateo 28. Voy a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he dado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Ese es ese es el mandato esa es la razón de existir de la iglesia, ¿no? Ese es el mandato para toda la iglesia. Ese es el primero y último deseo del Señor Jesús, ¿no? Eso es, diríamos, la expresión más grande de su corazón. Como Él recibió toda potestad, entonces su deseo es que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿no? Ese es el principio. En el castellano, nosotros tenemos que ver aquí cuál es, diríamos, imperativo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñando. ¿Cuál de estas palabras es imperativo? Ir, hacer discípulos, bautizarlos o enseñarles. ¿Ah? Y En español nosotros decimos ir, ¿no? Eso es imperativo. Pero en el griego, id no es imperativo. En el griego, id es gerundio. Y en el griego, hacer discípulos es imperativo. Entonces, yendo, hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Yendo. ¿Entiendes? Yendo. Yendo es una acción, diríamos, continua. Y sin falta dentro de este mandato, el hacer discípulos es algo que sin falta tienes que hacer, porque en esta frase esto es el imperativo. Y la forma de hacer discípulos es enseñándole, el orden es bautizándolo primero, ¿no? Imagínense. Y aquí podemos ver algo muy puntual, ¿no? Algo muy puntual en este orden. Dicen que el orden de las palabras en griego mostraba la importancia, ¿no? Primero es yendo, o sea, la iglesia tiene que ir, ¿no? Tiene que hacer, buscar, salir, no esperar, ¿no? Y para hacer discípulos. Y luego viene, ¿no?, este mandato de ser discípulos, y luego para ser discípulos, ¿qué hay que hacer primero? Después de este mandato de ser discípulos, ¿cuál es el orden? La iglesia existe, su existencia se debe a que tiene que ir para ser discípulos. Pero para ser un discípulo, según estos tres versos, ¿cuál es el orden? ¿Cómo se hacen los discípulos? Enseñándole que guarden todas las cosas. Pero antes de enseñarle, está bautizarlos. Bautizarlo, correcto. ¿Entienden? ¿Por qué razón primero está bautizarlos y después enseñarles? Porque de esa forma se integran a la familia espiritual, pastor. Si no tendría sentido. Pero, por ejemplo, ¿no? Mirando, diríamos, en la iglesia, cuando tú quieres discipularte, ¿cuál es la forma de discipularse en uno? No te bautizan en una, ¿no? Primero tú tienes que ser enseñado, capacitado respecto de la fe, ¿entienden? Respecto de la fe, respecto de la doctrina, de repente de la denominación o de la congregación, y a la vuelta de un año, y entonces, después de haber pasado, diríamos, ese discipulado para bautizarte, entonces se te bautiza, ¿entienden? Y después, para discipularte, ya viene discipulado 1, 2 o 3, y después de terminar los estudios, podemos decir que son los discípulos. Pero si miramos en la Biblia,
especialmente en el libro de Hechos, donde se vislumbra el inicio de la iglesia, donde encontramos que se llevaba este orden que ahora se ha establecido en la iglesia. Desde el tiempo del apóstol Pablo, después de que vino el Espíritu Santo en Hechos 2, ¿no? Y ellos recobraron, diríamos, el valor para poder predicar. Predicó Pablo, Hechos 2, ahí está en adelante. Pedro predicó y se convirtieron, ¿cuántas personas? En su primera prédica, 13,000 personas, ¿ya? 5,000. Y se convirtieron y luego, ¿cuál fue la acción? Y los bautizaron. Así es. ¿Entiendes? El carcelero de Filipos, también el etíope escuchó acerca de Cristo. Felipe y el etíope escuchó acerca de Cristo y se bautizaron. ¿Por qué en ese tiempo? ¿Qué era el bautismo para ellos? El bautismo para ellos era el rompimiento entre el ser judío, ¿no? Y volverse cristiano. Diríamos, era el rito de la iniciación tras los pies de Cristo. Era el primer paso donde ellos rompían diríamos, con su tradición y ahora se volvieron cristianos. Entonces, forma de identificarlos, este primer paso era el bautismo. ¿Entienden? Con eso ellos mostraban que ya rompieron con su tradición y ahora se están volviendo cristianos. Entonces, el bautismo era el primer paso, diríamos, en la vida de fe. No es ni media ni cumbre de la fe, sino su primer paso, después de haber entendido y de haber recibido a Cristo, ¿no? Y enseñándoles por qué está, diríamos, después. Porque, ¿y qué había que enseñarles? ¿No? Acerca de Cristo, ¿verdad? Como dice, como leíamos acerca de la doctrina de los apóstoles, ¿no? Acerca de Cristo, de la vida, el discípulo aprende de Cristo y enseña de Cristo. Y esto, diríamos, en ese orden de esta gran comisión está al final. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros o todo creyente tiene que ser un discípulo, pero su enseñanza es toda su vida. La enseñanza para ser un discípulo de Jesús no va a culminar en 1 año, en 2 años que tomes 4 o 5 estudios bíblicos. Entonces, ese era el orden, ¿no? De ir, ¿no? Yendo, sin falta, hagan discípulos. Por eso la misión de la iglesia tiene que ser de hacer discípulos. No solamente creyentes, ¿no? Y hay una diferencia entre creyente y discípulo, ¿no? Creyente casi es como aquel que aparece cada domingo, cree, dice en Jesús, pero está cumpliendo con su responsabilidad como hijo de Dios y aparece por ahí esporádicamente o de domingo, a veces una semana, pero sin mayor compromiso. Pero el mandato no era de ser creyentes, sino de hacer discípulos. Entonces la misión de la iglesia es hacer discípulos, ¿no? Aquí un autor, un comentarista, Gary Gerrickson, dice que la iglesia recibe su propósito del mandato de Jesús de hacer discípulos, al bautizarlos y enseñarles. Por lo tanto, cada iglesia debe ver su propósito principal como un lugar de instrucción en la fe y el estímulo mutuo y la edificación de sus miembros. De igual manera, Daniel Akin dice, las iglesias que agradan a Cristo son aquellas que toman en serio sus últimas órdenes dadas, ¿no? Sus últimas órdenes de marcha dadas justo antes de ascender al cielo. Citando a Oswald, dice, cualquier iglesia que no esté seriamente involucrada en ayudar a cumplir la gran comisión ha perdido su derecho a existir. Siendo que esto es, diríamos, el fundamento bíblico del propósito para qué existe la iglesia,
todo lo que la iglesia realiza debe estar relacionado o orientado a este propósito. Todo. Si celebramos el Día de la Madre, sí, hay que reconocer a las mamás, ¿no? Es también, diríamos, tradicional en nuestra sociedad, ¿no? Hay que hacer, diríamos, algo por ellas, pero no solamente tiene que quedar ahí, sino tenemos que, si hacemos el Día de la Madre, tenemos que enfocarnos en buscar, no sé, y en alcanzar aquellas mamás que todavía no conocen de Cristo. ¿Entienden? Las mamás que ya conocen a Cristo, lo sentimos mamá. Aquí no hay ninguna mamá, creo, gracias a Dios, ¿no? Lo sentimos mamá, ¿verdad? Pero las mamás que no conocen a Cristo deberían ser nuestra prioridad en la actividad del Día de la Madre. Igual en la actividad del Día del Padre. Y son, diríamos, vamos a celebrar al papá, ¿no? Y me da pena mencionar el Día del Papá, todos se gastan en el Día de la Madre y para el papá ya no queda nada de presupuesto y los regalos tienen una diferencia muy grande. Y aunque parece, diríamos, aunque parecería una burla, que comparamos, ¿verdad? A la mamá le compran su televisor y al papá le regalan medias, así decimos nosotros, ¿no? Pero ahí podemos ver la influencia del matriarcado, del catolicismo, que María o la mujer es más que el varón. Sin embargo, también en esta actividad, más allá de los regalos o las comparaciones, debemos de ver, de centrarnos en los papás no convertidos a la iglesia. Por los niños van a veces muchos niños, sus padres no son creyentes. Entonces vamos a celebrar el Día del Padre con el propósito de cumplir este propósito, de alcanzar, de predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Y entonces, dentro del sistema de casa iglesia, el principio de existencia de la iglesia existe, en nuestro lema es para alcanzar las almas o para salvar las almas y hacer discípulos. A eso se debe toda nuestra existencia y bajo ese principio deben darse todas las actividades que realizamos. ¿Entienden? Todas las actividades que realizamos bajo ese principio, ¿ya? Tienen que darse. Y eso es algo que nosotros debemos de observar con cuidado, porque muchas veces nuestras congregaciones o la iglesia se llena de tantas actividades casi sin propósito o con el propósito de, ¿cómo se llama?, de tener compañerismo más que de cumplir esta gran comisión, ¿no? Esa es nuestra, ¿no? Ahora la manera es yendo, enseñando, entonces es salvar las almas y hacer discípulos. Eso es, como nosotros decimos, el propósito bíblico de existencia de la iglesia. Para eso el Señor constituyó su iglesia. Para eso el Señor, antes de irse, era su deseo, anhelo más grande, que la iglesia exista para alcanzar las almas y hacer discípulos. A ese principio se debe su existencia, ¿ya? Esa es una columna. La segunda columna es el sistema de formación de discipular. ¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús y cómo lo hacemos o lo deberíamos hacer nosotros? Leemos Marcos 3, del verso 13 al 15. ¿Puede leer alguien? Ahora sí, alguien que hace un momento quería leer. ¿De dónde, pastor? Marcos 3, del 13 al 15. Ya. Marcos 13, Uh-huh. dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades
y para echar fuera demonios. Entonces, cuando hablamos de la manera bíblica de ser discípulo, el Señor Jesús llamó a un grupo, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Él formó discípulos en el campo, diríamos, más que en las aulas, antes que en las aulas. El discipulado del Señor Jesús fue en la vida misma, en la vida propia, en su quehacer diario. No formó discípulos como muchas veces nosotros queremos formarlo, solamente por transmitir conocimiento. Entonces, un principio de esta manera de ser discípulos es no transmitir solo conocimiento, sino desarrollar el poder. ¿Cómo se desarrolla el poder? El poder se desarrolla de la experiencia misma nuestra en la oración, en el servicio, en vivir la vida conforme Dios establece. Por eso la forma de hacer discípulos tiene que ver más con la práctica que con el conocimiento. Yo les comenté, ¿verdad? Aunque a usted le enseñen todas las técnicas de manejo, no va a aprender a manejar hasta que lo suban al carro y le den la llave y lo pongan en la cancha, o en la pista, en la calle. Hasta ahí, ¿no? Entonces, la forma de ser discípulos, no solamente enseñando, sino mostrando el ejemplo. El Señor Jesús nos hizo aprender con el ejemplo. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, ¿no es cierto? Ejemplos os he dado para, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, los discípulos de Jesús recibieron el poder de Él mismo de manera directa en su vida diaria, ¿no? Por eso vivieron con el Señor Jesús. Entonces, la forma de hacer discípulos en el sistema de Casa Iglesia no está tanto en llevar el estudio bíblico. Después vamos a hablar de los 3 ejes de Casa Iglesia. No está tanto en solamente el conocimiento, sino de ver la experiencia de su líder. En nuestro caso decimos pastor laico, de su líder. Cómo él le muestra en su vida, en su quehacer, ¿no? Es el pastor laico el que discipula al futuro líder o pastor laico. Ustedes lo dicen líder, ¿no? Nosotros decimos, él es el que disipula. Después que ellos empiezan a reunirse en determinada casa ya con un grupo, entonces él tiene que mirar, diríamos, hay 2 cualidades, diríamos, de un futuro siervo del Señor. Uno es que le guste orar o que esté dispuesto a aprender a orar, y lo otro es los servicios. Esos 2 principios son, diríamos, fundamentales, y eso es, diríamos, lo primero para ser un siervo del Señor. Oración y servicio. No es tanto como quizá podríamos mirar en otras situaciones, ¿no? De querer tener a alguien que tenga, diríamos, la capacidad o el conocimiento, la capacidad de aprender, de estudiar la Biblia y muchas otras cosas más. No es tanto eso, sino tiene que tener, diríamos, la convivencia, ¿no? De practicar, ¿no? Ahí con su líder, y de que lo vaya conduciendo en la práctica, en el servicio y en la oración. Diríamos, el punto fuerte del sistema de Casa Iglesia, y para que este se desarrolle, es que diríamos, el pastor principal o el pastor a tiempo completo y los pastores laicos tienen que dedicar mucho tiempo a la oración. En la semana pasada habíamos hablado acerca de la función del pastor, ¿se recuerdan? ¿A qué tenía que dedicarse el pastor? A la predicación a edificar a los santos para que hagan ministerio, y a la oración y la predicación de la palabra. Entonces, la oración es fundamental y el servicio es fundamental. Si en el líder, ¿no? O ora y sirve,
él recibe el poder y la autoridad. El poder y la autoridad se logran a través de la oración y el servicio. ¿Entienden? Yo lo comenté ya, ¿verdad? Se ora y se actúa, se sirve. Las personas tienen mucha necesidad, ¿no? Y una de nuestras malas, diríamos, malas costumbres nuestras es que cuando alguien dice, tengo este problema o comparte un problema, ya hermano, hermana, vamos a orar. Pero perdónenme, muchas veces queda eso solamente en ese decir. No oramos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? Que la formación de los discípulos, siguiendo el modelo de los 12 apóstoles que el Señor Jesús discipuló. Entonces, ¿cómo fue en ellos, no? Podemos ver, o cuando miramos la vida de los apóstoles, ¿no? En ellos también tenían conflictos. Cuando Jesús estaba hablando acerca de que iba a morir, entre ellos estaban peleando quién iba a estar a la diestra de Dios o en el primer lugar. Entonces, eran cuestiones de la vida misma más que de compartir conocimiento. Para poder hacer los discípulos que el Señor requiere, nosotros tenemos que mirar, ¿no? En la Biblia mismo, cómo se formaron los discípulos de Jesús. Y esos discípulos de Jesús, ¿no? Los cuales maravillaron, diríamos, al mundo de aquel entonces, cuando siendo, diríamos, gente del pueblo, y cuando ellos hablaron de su fe, maravillaron al mundo, y esos discípulos transformados, diríamos, en el campo con él mismo, fueron los que derrotaron, podemos decir, al Imperio Romano. Y desde esos 12 discípulos, con ese poder que se ha transmitido, diríamos, del Evangelio, hasta nuestros días. Esos 12 discípulos fueron gente muy preparada. No, algunos fueron pescadores, recaudador de impuestos, pero recibieron el poder del Señor Jesús, diríamos, en su diario vivir. Entonces, la manera de ser discípulos es, ¿cómo era? Primero, y de enseñar. Compartir más, diríamos, la experiencia de la vida misma más que el conocimiento en sí, ¿no? En la práctica. ¿No? Entonces, nosotros revisamos, por ejemplo, ¿no? Yo no sé cómo se conduce cada congregación adentro. Cuando yo hablo de las congregaciones o de la iglesia, diríamos, de manera general, porque no me he tomado ¿cómo se llama?, el trabajo de espiar a las congregaciones de nuestra denominación. Pero cuando yo hablo de manera general, ¿me entienden? Por la iglesia. ¿Cómo es el discipulado? En el discipulado, entonces, tienes que venir y llevar el discipulado, diríamos, por ciclos, no sé, ¿no? Por ciclos o fases, ¿no? Discipulado 1, luego 2, y luego, ¿qué más? 3, 4 y 5. Y después que he llevado ese discipulado, entonces recién que puedes estar apto para desarrollar algún ministerio. ¿O no? No sé cómo es. Y muchas veces tenemos el temor de que si una persona no está 100% capacitada, puede equivocarse, dañarse él o dañar a la iglesia. Ese a veces es, diríamos, en cierta forma, hay razón de cuidar la iglesia del Señor, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que haya un discípulo formado en una congregación? ¿Qué tiempo duran los discipulados?
yo les compartía de nuestra congregación. Para poder ser líder o un pastor laico, como llamamos nosotros, tiene que llevar 5 estudios bíblicos básicos. Cada estudio bíblico dura 13 semanas, un poquito más de 3 meses. ¿No entienden? 13 semanas. Entonces, si son 5 por 3 son 15. Pero no puedes llevarlo, pues, diríamos, como si fueras al colegio o a la universidad, ¿no? De manera tan progresiva. No, porque hay otras actividades de la iglesia, no pueden ser tan continuos. En nuestro caso, en la iglesia, damos 1 o 2 estudios en el año, porque hay otros tiempos de otras actividades de misión y otras. Entonces, 2 estudios en el año. Si son 5 estudios, ¿después de cuánto tiempo puede terminar, diríamos, para ser un discípulo o un líder? ¿Cuánto? 2 años y un poquito más. ¿Entienden? No sé cómo es en las demás congregaciones exactamente. Entonces, después de 2 o 3 años, recién esa persona puede, diríamos, liderar o hacer algo. En el caso nuestro no es así. En el caso nuestro, mientras él va, diríamos, llevando 1 o 2 estudios bíblicos, puede asumir la responsabilidad de liderar un grupo pequeño, una casa iglesia, bajo la supervisión de su pastor laico, quien lo está discipulando. El estudio bíblico lo damos en la congregación, pero la práctica él lo lleva. Algunas veces por ausencia de su líder o pastor laico se le encarga a él la labor de dirigir la casa iglesia. O a veces con intención, ¿no? Su pastor laico ya le dice, bueno, esta semana o la otra semana tú tienes que encargarte porque, bueno, por trabajo de repente voy a llegar tarde y tú te encargas de la reunión, ¿no? Entonces, a la par, mientras él va aprendiendo, diríamos, aquí en el templo, el estudio bíblico, puede ir practicando su discipulado. Entonces, más que en la aula, ¿no? Es en el campo. Ahora, la tercera columna. Asignación bíblica del ministerio. Efesios 4, 11 y 12, ¿no? Efesios 4, 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo habíamos hablado la semana anterior, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Sí. Entonces, ¿la labor pastoral qué es? ¿No? ¿Cuál es el ministerio, la asignación bíblica de la labor pastoral? Edificar, preparar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la labor, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ¿no? La manera o la forma, alguno de ustedes lo dijo, ¿no? Mirando sus dones, ¿no? De que ellos puedan entrenarse para que ellos desarrollen el ministerio. Dentro de las congregaciones que se desarrolla este sistema de casa-iglesia, hay lugar suficiente donde los miembros de la congregación puedan desarrollar su ministerio. ¿Entienden? ¿Cómo o de qué forma? Dentro de la Iglesia Unida, ¿no? Cuando hablo de la Iglesia Unida, diríamos la Iglesia San Juan, que ustedes conocen, es donde nosotros estamos discipulando, compartiendo, liderando. Dentro de la Iglesia San Juan, cada miembro de casa iglesia puede tener un ministerio. Y dentro de su casa iglesia mismo, desde su pequeño grupo, dentro de su casa iglesia, puede tener otro ministerio. Entonces, ese hermano
tiene dos ministerios. ¿Entiendes? Donde él puede aprender a servir. ¿Qué se requiere? ¿Qué es básico, diríamos, para que pueda tener un ministerio en la iglesia? Dependiendo de qué ministerio es. ¿Entendían? Dependiendo de qué ministerio es. Por ejemplo, en el caso de que va a ser maestro de escuela dominical, sí requiere de haber llevado mínimo, en nuestro caso, mínimo 3 estudios bíblicos. Si es que él o ella quiere ser maestro o maestra de escuela dominical. ¿Ya? Mínimo. ¿Qué otra cosa? Si es que quiere pertenecer al ministerio de alabanza, también mínimo tienen que haber llevado. Pero hay otros ministerios, por decir, ¿no? Logística, algún ministerio en Casa Iglesia de compañerismo. En Casa Iglesia también tienen su ministerio. Compañerismo en Casa Iglesia es aquellos que se encargan de cuando viene un no convertido nuevo a su casa iglesia, entonces él está pendiente de los nuevos, está pendiente también de los cumpleaños para saludarnos, no se les pase por alto que en sus reuniones se olviden que esa semana está pendiente del cumpleaños de los hijos de los nuevos o de los creyentes mismos que asisten a casa iglesia. Ese es el ministerio, diríamos, de... Ahora, para realizar, por decir, este ministerio de compañerismo, ¿se requiere de 2, 3, 4, 5 estudios bíblicos? No, ¿entiende? No se requiere. Entonces, viendo, diríamos, en ellos su capacidad, a veces sus dones, ¿no? Por ejemplo, ha habido situación, llega un nuevo, ¿entienden? A casa iglesia, algunos son de repente músicos. Entonces, otro hermano que está encargado de este ministerio de música en casa iglesia, puede escoger las canciones, puede decirle a este nuevo, puedes tocar la guitarra, te sabes esta melodía, y a un músico díganle, pues, que toque el instrumento que le gusta o sabe tocar, le va a encantar, más allá de si es creyente o no. Entonces, puede por ahí animarlo para que él participe. Entonces, de esa manera le da una responsabilidad para que esta persona nueva, no, yo voy a acompañar a tocar la guitarra, pueda venir otra vez. Y luego ya poder integrarlo de que venga a la Iglesia Unida para recibir el primer estudio bíblico. Entonces, hay, diríamos, situaciones en que no se requiere de que uno esté, diríamos, completamente capacitado, teológicamente capacitado para desarrollar un ministerio que no requiere tanto conocimiento. Entonces, la asignación bíblica es que el pastor tiene que edificar, entrenar y buscar y asignar el lugar adecuado para que las personas o los hermanos trabajen. ¿Ya? Tienen que buscar. Ahora, el pastor, diríamos, a tiempo completo, no me gusta decir principal porque el principal es el Señor Jesús, el pastor a tiempo completo, tiene que ser buen administrador, ¿entienden? Tiene que ser buen administrador. Los pastores laicos a veces no tienen, diríamos, la capacidad de administrar, ¿no? Por sus labores de ellos, pero los pastores tienen que estar, como les dije anteriormente, pastoreando, capacitando a los pastores laicos para que realicen su ministerio de manera exitosa. Mirando, observando, ellos comparten con nosotros semanalmente lo que pasa en la reunión de su casa iglesia, entonces ahí ponen, ¿no? Si llegó alguien, o ahí ponen el nombre de una persona que, por ejemplo, ya va como 2, 3 meses que asiste a la casa iglesia, nunca aparece por la iglesia, y entonces preguntándole, ¿y qué es de él o de ella? ¿No le has invitado a la iglesia? Sí, le he invitado. ¿Y cuál es la razón por la que dice que no puede venir?
¿no? Entonces, razones hay diversas. Y hay algunas situaciones donde el pastor laico puede ayudar para que esa persona pueda venir a congregar y también, por ejemplo, para que les motive a que vengan al estudio bíblico. ¿Entienden? Para que le motive. Algunos pastores laicos se repiten los estudios bíblicos para atraer a sus miembros, animarlo, porque los nuevos tienen miedo de venir a la iglesia. Entonces, el pastor laico mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que motivar al pastor laico. ¿Por qué no viene él? No, usted todavía dice que no tiene miedo. Pero ven tú, pues toma el estudio con él. Yo no te voy a jalar a ti, pero tú ya has llevado el estudio. Ven, tómalo con él para que él se anime. ¿Verdad, pastor? Sí, ven, tráelo, anímalo. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, esta semana nosotros empezamos un estudio de la vida matrimonial, ¿no? Entonces, en una casa iglesia hay una pareja diríamos, de hermanos que son nuevos en la fe, ¿no? Ya se bautizaron, pero ellos ya se casaron, en el civil se han casado. Y no se han casado todavía en la iglesia, ¿no? Y tienen algunos conflictos, pero tienen vergüenza venir a llevar vida de matrimonio. Entonces su pastor laico, que es una pareja, le dice, vamos, ¿no? Voy a preguntar, pastor, si nosotros podemos ir, vamos a ir juntos. Entonces me pregunto, pastor, ¿puedo tomar de nuevo? Porque esta pareja quiere venir, pero no se animan para animarla a nosotros. Sí, no hay problema, vengan. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ayudar para que ellos puedan desarrollar el ministerio. Y esa labor es nuestra. No es que nosotros lo hagamos todo. Nosotros tenemos que capacitar a los miembros para que los miembros realicen los diferentes ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Esa es labor nuestra. Y la cuarta columna, el liderazgo bíblico, ¿no? El liderazgo bíblico. ¿Alguien puede leer? 10. Sí, pastor. Ahí dice, Sí. pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. El propósito, entonces, aquí, ¿cuál es el servicio? Entonces, el liderazgo implica servir. El liderazgo que Jesús nos mostró, ¿qué fue? Servicio, De servicio. ¿no? Eso es. Nosotros por tradición, lo comenté, por tradición, nuestro liderazgo es muchas veces mandar. ¿Entienden? Es mandar. Hazlo. No. Nosotros tenemos que mostrar el ejemplo. Jesús nos dio el ejemplo. El liderazgo del mundo es aquel que está sobre los demás. El liderazgo bíblico y nuestro es servir. Por eso, nosotros como pastores servimos a los pastores laicos. Miramos sus necesidades. ¿Qué es lo que ellos faltan? Compartimos con ellos semanalmente dentro de su informe, si quieren decirlo así, nosotros decimos dentro de su diario, ellos ponen su reunión de casa iglesia, ¿no? Nos reunimos, vinieron por decir 8 hermanos, voy a poner los nombres de ellos, ¿no? 2 que son nuevos, y ellos compartieron este problema, esto, ¿no? Otro, algunos dieron gracias, todo comparten. Pero dentro de ese reporte también ellos ponen cómo ellos están sintiendo, cómo ellos están viviendo. ¿Entienden? ¿No? Entonces algunos dicen, estaba desanimado, no tenía ganas, pero viendo que ya llegaron o viendo que compartió, me animó, aunque yo tengo mucho trabajo, aunque me falta hacer esto.
aunque me faltó aquello, pero yo podía renovar mi esfuerzo, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo la necesidad de ese pastor laico para nosotros ayudar, proveer o servirle en sus necesidades. A él. No podemos hacerlo toda su casa iglesia. Él es el que cuida, ¿no? Él es el que dirige su casa iglesia, pero nosotros cuidamos de él o de ella si es mujer. Entonces, es un servicio, diríamos, de manera escalada, ¿no? El pastor sirve a los pastores laicos y los pastores laicos sirven a su casa iglesia. Porque esa es la forma. Entonces, ahora, desde ahí viene toda autoridad. Ahora, si nosotros miramos, ¿verdad? Cuando Jesús vino, el propósito de venir de él fue cumplir o suplir nuestras necesidades. También el liderazgo bíblico es aquel que se preocupa por las necesidades de los demás antes que las de él mismo. ¿Entiendes? De esa manera, entonces, diríamos, estas son las 4 columnas de casa iglesia. Pablo Deiros, ahí está abajo de esta página, dice el estilo de liderazgo propiamente cristiano es el que resulta de la imitación de Jesús como líder siervo. Los responsables de las iglesias en crecimiento concentran sus esfuerzos en capacitar a los no creyentes para el servicio, utilizando colaboradores no como auxiliares. Invierten la pirámide de modelo autoritario de tal manera que los dirigentes ayudan al desarrollo de cada creyente, hasta hacerle alcanzar el potencial espiritual que le corresponde según los planes que Dios tiene. Dentro de casa iglesia, entonces, el liderazgo bíblico es el líder de mostrar el ejemplo antes que dar orden. De esa manera se discipula. Entonces, por decir, nosotros vamos replicando, y lo comenté, conforme es un líder de casa iglesia, así va a ser el futuro pastor laico. Conforme es. Y cuando ellos comparten y ¿cómo tú, por qué, de dónde lo aprendiste? Yo de ver mi pastor laico, cómo a pesar de todo, de trabajar y todo, de estar cansado, me buscó, me acompañó, estuve ahí cuando tuve problemas con mi hijo, mi hija, el pastor laico fue conmigo al hospital, estuvo haciendo la cola mientras yo iba a hacer otra cola, me estuvo ahí, siempre acompañando en todas las situaciones, ¿no? Entonces, eso es servicio, ¿no? Algún hermano, hermana tiene algún problema de su hijito, entonces tiene que ir al hospital. Ustedes saben cómo es el hospital aquí. Hay que comerse todo un mediodía, a veces un día, y para todo es cola. Entonces, el pastor laico va, ya, yo voy haciendo la cola aquí, tú haces allá la que va, ahí vamos avanzando, y ayudando y sirviéndole. Entonces, esa es la forma, ¿no? El servicio. Eso, diríamos, es un punto claro. Bien, estas son las 4 columnas, y vamos a ver los 3 ejes, ¿ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o algo que pueda alcanzar, aportar para esto? Pastor, buenas Sí. noches. Sí, Henry. Ahí también sería importante como denominación, creo que tenemos la 5C. Sí. Puede aplicar ahí, como usted mencionó, que no tanto esto del compañerismo, sino la enseñanza. Entonces siempre nos están animando a practicar la 5C. Eso es un poco difícil, o sea, poder, sí, o sea, lo que nosotros hacemos se lleva dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de las 5 Cs, pero no en el orden que está establecido, ¿me entiendes? Por ejemplo, no estoy
no quiero ni tampoco estoy, ¿cómo puedo decir? Animando a esto, pero yo he tenido mucha dificultad dentro de la denominación. Por ejemplo, aquí en Lima no podemos participar en muchas actividades de nuestra denominación, porque los propósitos son diferentes a los propósitos que nosotros llevemos. Ahora, es difícil decirlo, pero pues, cuando ustedes ya sean pastores, van a poder entender. Antes que a la denominación, yo me debo a la iglesia local en la cual sirvo. Y si lo que hacemos dentro de la denominación no cumple el propósito de lo que yo o de lo que nosotros hacemos, perdónenme por decirlo, va a quedar grabado, ¿no? Pero no participo, no entiendo. Por ejemplo, no es hablar mal. Antes sí íbamos, dejamos de serlo, por ejemplo. Antes, ahora ya se perdió esa actividad, era el 1 de mayo, para tener compañerismo como congregaciones aquí en Lima. Entonces, ¿qué hacíamos? Un paseo, ¿no? Hemos ido no sé, a Chosica. Allá, la última vez que fuimos fue a Chosica, pero al Parque Zonal, ahí en Sinchirroca, creo que fue ahí, Tarabayó, no sé dónde. Cuando hay paseo, ustedes saben que van creyentes y no creyentes, la mamá de los niños vienen a la escuela dominical, pero sus mamás no vienen, pero escuchan que hay paseo y ahí están, ¿no? Entonces nosotros para poder participar, no podemos participar con, diríamos, ya vaya un grupo, no, con todos. Y a veces se juntan, pues si tenemos 50 niños y decimos que va al paseo, vienen con sus 2 padres, su tía, hasta su abuelo, y son como 200, por decir. Entonces van ahí creyentes y chicos o hermanas que recién se están acercando, a la iglesia, y ellos esperan de la iglesia, tienen mucha expectativa algunos de la iglesia, pero ahí cuando hacen fútbol, por el compañerismo, cuando hacen fútbol, se sale lo humano, ¿no? Se patean, se pelean, se discuten, le faltan el respeto al otro, le faltan el respeto al árbitro, se insultan, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Una de las últimas veces que fuimos, Pirañitas de San Juan nos dijeron, pues para mí, yo ya soy maduro en la fe, me río, ¿me entienden? Me río. Pero ¿cómo se llama una persona nueva recién, que estaba viniendo 1 o 2 veces, estaba enojada, quería pelearse, tenían que apaciguarla, ¿no? Ni siquiera en la calle yo recibo el trato que me han dado aquí en la iglesia o cuando tenemos este tiempo. Entonces, eso me daba doble trabajo a mí, que tenía que curar o sanar al que recién lo estamos integrando a la congregación, porque recibió, diríamos, daño por otra congregación. Entonces, en el fondo, no cumplía el propósito nuestro de querer salvar las almas, ¿no? No estoy en contra de esto, pero, por ejemplo, perdónenme porque yo voy a decir esto, se va a quedar grabado después si quieren que, no sé, me reclamen. Vamos a jugar un campeonato de fútbol y vamos a invitar a los amigos para hacer un culto y los evangelizan. ¿Entienden? Entonces tengo que mover yo, por decir, a los varones y mujeres que juegan fútbol, que inviten a alguien, ¿no? Sacando un día de tiempo para llevarlo a un parque para jugar pelota, para que ahí agarre y alguien lo evangelice. Cuando podría, se trata de evangelizarlo, podría evangelizarlo sin ir un día apartando todo o gastando todo esto. Entonces a veces es difícil, ¿no? Cuando miramos las 5 Cs y poder, diríamos, compaginar, aunque es parte, ¿no? A veces sí, nosotros tenemos un tiempo de compañerismo o de coinonía, diríamos localmente, a través de todas las casas e iglesias, pero a veces nos cuesta. Entonces, ahí sí nosotros, yo he tenido dificultad, ¿no? Y
no me miran bien porque no participo mucho, pero ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿Está aclarado? Sí, pastor, gracias. No te digo que lo hagas, ¿ah? O que no lo hagas. Pastor, Sí, buenas noches. sí, Julio. Buenas noches. Buenas noches, disculpen la consulta. Creo que mi señal se está cortando. Pero, no sé si de repente no lo entendí, no la entendí bien sobre el tema de los, o sea, de los pastores laicos. La semana pasada mencionó, ¿no? De que no había la necesidad de que conocieran Biblia especialmente o lo suficiente, ¿no? Pero en todo caso son las personas, considero yo que están con el ánimo, ¿no? De estar dirigiendo ahí en su casa. Ahora, mi pregunta más que todo venía era para si es que de repente en su experiencia no le ha sucedido que entre esas visitas y las conversaciones, usted mencionaba que de repente alguien le presenta un caso, ¿no? Algún problema y que obviamente lo están derivando para la consejería del pastor. Pero si es que de repente por ahí no ha sucedido eso y tal vez de repente han empezado, usted sabe que a veces siempre, ¿no? Alguien cuenta algo y la otra persona también lo hace y entran de repente ahí hay algunos chismes o al final terminan tornándose ya en una conversación un poco más allá de lo que debería ya de formarse en un servicio, ¿no? O en una reunión de esas. En todo caso, ¿cómo controlan eso si es que le ha pasado en algún momento, ¿no? O cómo lo tratarían en todo caso. Sí, Gracias, pastor. perdón. Primero para aclarar, no es que no hace falta que ellos conozcan la Biblia, sino que ellos, por ejemplo, tienen 2 estudios bajo el compromiso que mientras ellos van sirviendo, van haciendo sus demás estudios. O sea, no esperan terminar los 5 estudios básicos para recién poder tener alguna responsabilidad, sino si hay la Ah, ok. necesidad. Si hay la necesidad, sí, hacen 2 y mientras van sirviendo van haciendo sus demás estudios, ¿ya? No es que no haya. Segundo, sí, dentro de, por ejemplo, dentro de casa e iglesia, ellos comparten sus vidas y también tienen inquietudes, preguntas, ¿no? Algunas sí pueden responder, lo hacen, sino algunas o lo derivan al pastor o si no, ellos anotan, guardan sus inquietudes para cuando yo les visito. Yo semanalmente visito una casa iglesia, voy girando, cada viernes en su reunión. Entonces, el día que yo visito casa iglesia, un propósito es que los no creyentes que asisten a casa iglesia me conozcan. Lo segundo es responder a todas sus expectativas o preguntas que tengan, no solamente teológicas sobre la Biblia, sino también de la vida. ¿No? Entonces, si dentro de casa iglesia surge algún tema que el pastor laico desconoce, o sea, tienen alguna inquietud de repente, que no requiere sacar una cita con, diríamos, el pastor a tiempo completo para llevar sus dudas, ¿no? Si no tienen una, ya la guardamos o le preguntamos al pastor cuando nos visita, ¿no? Entonces, ahí nosotros respondemos a sus inquietudes y sus dudas. Ahora, dentro de casa iglesia hay un principio, que lo que tú compartes en casa iglesia, ahí queda, no tiene que salir. ¿Entiendes? No tiene que salir. También dentro de casa iglesia, primero comparten los niños, porque se hace junto y después se les pone en otro ambiente para que compartan los adultos. ¿Entiende? Dentro de compartir los adultos hay cosas que sí pueden compartirla, diríamos, con el grupo de 5, 8, 10, pero hay cosas más íntimas que no pueden compartirla. Entonces, el pastor laico tiene que tener un poco de discernimiento y de, si alguien quiere compartir eso, ser cortante, después lo conversamos, se queda hermano al final y lo hablamos. Y continuemos con el resto. Entonces, alguna vez que sí, lo que compartieron casa iglesia,
alguien dijo algo y luego lo supieron en otra casa iglesia y ya ahí uno tiene que intervenir, ¿no? ¿Cómo? Y corregir eso, pero en la mayoría no, lo que compartes ahí queda, Pastor, ¿entiendes? Sí, pero claro, usted comentó la vez pasada que mayormente lo que se comparte en Casa Iglesia, el pastor laico compartía lo que se trató el domingo, ¿verdad? sí, O sea, sí, digamos, en cierta manera ahí podría haber un trabajo de reforzamiento con un impreso o algo al pastor laico, si en caso se implementa, aún las clases de los niños que se llevó el domingo, para, digamos, mandarlo a un 80% de capacidad, ¿verdad? Porque nunca va a haber un 100%. ya. Es correcto. O sea, de cada domingo, dentro de cada iglesia también hay un maestro. ¿Entienden? No hace el pastor laico todo. Dentro de cada iglesia hay un maestro. Entonces, en cada prédica, los domingos, antes de comenzar el culto, los pastores laicos vienen, ¿cómo se llama?, a orar por el pastor, por ese culto, y le repartimos el bosquejo completo de la predicación del domingo a todos los que son maestros. El pastor laico se encarga. ¿Quién es su maestro? Y ahí está su bosquejo y dale. Entonces, el pastor laico ayuda al maestro para lo que va a compartir, ¿no? Como yo dije la semana anterior, comparten cómo aplicaron la predicación del domingo o el resultado en su vida. Si lo tuvieron, comparten ese resultado, ¿no? Yo escuché esta palabra y bueno, la apliqué y esto pasó. Y si no ha habido ese resultado de la aplicación, diríamos, entonces, como tienen el bosquejo, más lo que ellos toman nota en el culto, y por ahí una revisada del pastor laico, entonces ellos pueden compartir, diríamos, de una manera entendible lo que se ha compartido acerca de la palabra. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Están ahí o no? Claro, aquí estamos, pastor, no se preocupe, aquí estamos, no estás solo. Muy bien, esas son las 4 columnas, entonces, ¿qué hora es? A 8:23. Ya vamos a tener aquí el receso de 15 minutos y vamos a continuar con los 3 ejes de Casa Iglesia, ¿ya? Si es que alguien no tiene alguna pregunta. Si no, contestamos la pregunta y luego entramos al receso. Pastor, o sea, lo que se trata acá de reforzar más que todo, según lo que voy entendiendo, es la parte espiritual de la persona más que denominacional, ¿no? Algo así. Donde se ve más la enseñanza personal de persona a persona sobre la vida de Dios, de Jesús, algo así. Sí, diríamos la parte práctica, diríamos, de la vida de fe. ¿Entienden? Si nosotros nos analizamos, vemos, las personas tienen bastante conocimiento, algunos mucho conocimiento de la Biblia, pero no saben aplicarlo a su vida. Entonces, a través del sistema de Casa Iglesia, diríamos, es una teología más pragmática, más práctica en sí. Pastor, una pregunta. ¿Pero en qué momento le llevo a Cristo a ese visitante que visita su hogar primera, segunda, tercera vez? ¿En qué momento le llevo a Cristo? Ya, escuchen, ellos pueden compartirle acerca de Jesús. El problema es que si lo alcanzan por la calle o a veces lo llevan a la casa iglesia, si tienen la oportunidad de hacerlo, lo hacen. Si no, presentarles a Cristo lo hacemos nosotros. Por eso nosotros una vez al mes, primer domingo de cada mes, presentamos el Evangelio. ¿Ya? No en el culto, sino nosotros decimos el curso de seguridad y salvación. Entonces, cuando alguien nuevo va a Casa Iglesia, 1, 2 o 3 semanas, si el pastor laico no encuentra la oportunidad de compartir el Evangelio, entonces busca y lo motiva para llevarlo, ¿no?, a la Iglesia Unida, acá al templo, cada primer domingo.
por la tarde, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, anunciamos ya la semana anterior, este próximo domingo hay la clase de seguridad y salvación. Los pastores laicos que tienen nuevos o alguno que no esté seguro de su salvación, anótelo para orar por él y que venga el domingo a las 3 de la tarde. Entonces, por ejemplo, ¿no? Algún miembro cualquiera a un no creyente lo invita a su casa iglesia. Ese miembro que lo invitó no es un poco nuevo, porque los que más invitan son los nuevos, porque los viejos ya nos quedamos sin amigos. Entonces, invita a la casa iglesia. La labor del pastor laico en la casa iglesia es buscar la manera de animarlo, de que ese nuevo venga a la iglesia, aquí al templo, para recibir el evangelio el primer domingo del mes. De esa manera, esa persona que recibe el evangelio de manera, diríamos, sistemática y clara, pueda recibir a Cristo, y ese, diríamos, el nexo entre el no creyente cuando se involucra y el pastor a tiempo completo o el pastor principal, si lo queremos entender así. Entonces, desde ahí, diríamos, hay esa conexión. Entonces, cada domingo, sin falta, haya o no haya uno como haya tres, sin falta, cada primer domingo presentamos el evangelio, ¿no? Entonces, ellos escuchan el evangelio, algunos ya reciben a Cristo, y ese tiempo de recibir el evangelio es un tiempo, diríamos, para nosotros de celebración, porque a veces este nuevo que va a casa iglesia no solamente va 4 semanas, va a veces 8 semanas, a veces un mes, medio año, a veces deja de venir a casa iglesia, se ausenta, otra vez viene, a veces pasa así un año y a veces más tiempo. Y luego ya cuando logra venir a la iglesia y entregar su vida a Cristo, tu pastor laico está esperándolo ahí mientras él está escuchando, diríamos, el evangelio. El pastor laico está orando ahí en otra aula esperándole, y cuando termina, ha recibido a Cristo, hay una pequeña celebración, felicitación, un abrazo, algunos un ramo de flores, algunos, que bien ha recibido a Cristo, vamos a comer un helado, no sé, a tomar un refresco, porque un recién convertido es como, diríamos, como un niño cuando recién nace. O sea que cuando nace un niño en el hospital, ¿dónde está el papá, la mamá ausentes? No, tienen que estar presentes. Entonces, la labor del pastor laico es animarlo, traerlo, recibe, diríamos, a Cristo y felicitarlo, animarlo por su nuevo nacimiento. Y luego su labor consiste en esperar la oportunidad o animarlo para que él empiece con su primer estudio bíblico. Así presentamos el evangelio. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces ahora sí tenemos el receso de 15 minutos. Ya, 8:45 nos encontramos. Ok.